Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer. Una vez más estamos aquí con el programa Verdad y Vida. La canción decía: clama mi corazón, anhelo buscar tu faz. Qué maravilloso de que en esta mañana estamos para buscar el deseo y el corazón del Señor. Como siempre, queridos hermanos, vamos a comenzar orando para que realmente este tiempo lo dirija el Señor mismo en nosotros. Bueno, querido Señor, tú eres maravilloso. Señor, en esta mañana te damos las gracias. Y te decimos que tú eres nuestro deseo. Tú eres realmente lo que necesitamos. Por eso, Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor, para que realmente todo nuestro hablar, todo nuestro oír, todo nuestro vivir pueda ser tú mismo en nosotros. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti. Gracias que tú viniste a ser el Espíritu que da la vida. Tú te hiciste carne. Tú viniste aquí a la tierra con un solo deseo y una sola meta: recobrar al hombre. Gracias, Señor, que tú llegaste a ser el Espíritu y ha entrado dentro de nosotros. Por eso en esta mañana queremos que tú siga aumentándote y creciendo en cada uno de nosotros, y pedimos por todos los radio oyentes. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana hoy tenemos un tema muy rico. Tenemos el ministerio del Espíritu, el ministerio del Espíritu. Anteriormente hemos estado compartiendo en cuanto a que necesitamos hablar las palabras de Dios. Claro, para nosotros poder hablar las palabras de Dios necesitamos comer el rollo, como estuvimos hablando de Ezequiel. Y también estuvimos hablando de Jeremías. Dice que es maravilloso de que dice que llegó a tener él gozo y alegría en su corazón cuando comió del rollo. Así que qué maravilloso también el Nuevo Testamento nos habla de que Cristo vino como nuestra verdadera comida. Dice que si nosotros le comemos, Él también vivirá por causa de mí. Así que nosotros, mientras comemos al Señor, disfrutamos al Señor, Él está fluyendo en nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando de que la necesidad de que el Señor está buscando a esos vencedores donde podemos comer del maná escondido. Así que hay un alimento especial. Y claro, y si nosotros nos alimentamos del Señor y somos esos vencedores, somos los que realmente entramos a la obra del ministerio, a la edificación del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso de que en esta mañana vamos a pasar tiempo en la palabra de Dios, sobre todo en el capítulo 4 de Efesios, donde Dios da esos dones, esos ministros que son un solo ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Y comenzamos con un versículo muy rico que es en 2 de Corintios. En 2 de Corintios habla también de que nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación, y dice que somos competentes, no que nuestra competencia provenga de nosotros mismos, sino que dice que la competencia proviene de Dios. Qué maravilloso. Dice vosotros que habéis recibido el ministerio de la reconciliación. Y también dice que nos ha hecho ministros competentes no de la letra, porque la letra mata, sino el Señor nos ha hecho ministros competentes del Espíritu, que es lo que realmente da vida. Y hay un versículo en 2 de Corintios 4:1 que dice: por lo cual nosotros, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. Qué maravilloso de que esto no nos desanima, al contrario, el propósito y el deseo de Dios que nosotros podamos ser alentados, podamos ser equipados con este rico ministerio. Y comenzamos con Efesios en el capítulo 4:11, como el Señor aquí mismo dice que Él mismo fue el que puso estos ricos ministerios. Y dice así, el capítulo 4:11 dice: y Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros,
Vamos a leer casi de aquí hasta el capítulo hasta el final, capítulo 32, y así lo vamos a ir disfrutando, porque la verdad que es una palabra muy rica. Yo cuando lo he estado leyendo aún esta mañana y la estuve leyendo anoche, yo decía, Señor Jesús, oh, qué es palabra. Hermano, necesitamos que esta palabra se nos abra y que nosotros podamos rumiarla, disfrutarla y hacer la vida en nosotros. Así dice que Él mismo fue el que puso a uno como apóstoles, como evangelistas, como profetas, como pastores y maestros. Y dice el versículo 12, dice, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí viene la palabra del ministerio. Qué maravilloso que estos dones fue dado a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, estos dones están puestos en la iglesia con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo por medio de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez. Qué maravilloso que el propósito y el deseo de Dios es que lleguemos a la estatura y que lleguemos a la plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Estos versículos necesitamos pasar tiempos en ellos para que podamos rumiarlos, comerlos. Las palabras, dice, fueron, como dijo Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las rumié. En el original habla, dice, y yo la mastiqué. Necesitamos rumiarla para que esa palabra se haga vida en nosotros. Y dice el 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en cuanto a las artimañas de los hombres con astucia, con mira a un sistema de error. Así que, queridos hermanos, necesitamos ser nutridos, ser llenos de este Cristo maravilloso, procurando la madurez para que no seamos llevados por cualquier viento de enseñanza. El 15 dice, sino que asido ¿a quién? A la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Nosotros necesitamos asirnos a Cristo y decir, Señor, no me quiero despegar de ti. Quiero ser uno contigo, aún más. Señor, mézclate conmigo. Yo quiero ser. Además, en este versículo que siempre decimos, por aquí un versículo que me encanta. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Eso es lo que decía el Señor. Dice, sino que asido a la verdad en amor. Crezcamos ¿en quién? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Oh, me encanta este versículo. Así que, queridos hermanos, necesitamos asirnos a la verdad en amor para ir creciendo hacia la cabeza, no hacia lo ancho, no hacia lo bajo, sino hacia la cabeza. Necesitamos crecer por medio del crecimiento que Dios nos da. ¿Para qué? Para que podamos ser aquellos que edificamos el cuerpo. El fin que tiene los dones que Dios ha dotado en la iglesia para perfeccionar a los santos no son los que edifican directamente a la iglesia, sino los miembros perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación. Y dice aquí también el versículo muy rico y muy aclaratorio, el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas, por medio del rico, dice, suministro y por la función de cada miembro en su medida, esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Qué maravilloso que cada uno funcionando conforme a la medida. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos ser aquellos que somos gente activa,
que estamos siendo realmente edificados, estamos funcionando en el cuerpo. Todos los miembros tienen que funcionar. Tú mira tus cuerpos y todos los miembros están funcionando y recibe ese rico suministro. Así que el 17, aquí comienza Pablo a aconsejarnos y a advertirnos. Dice así el 17, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. El 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno ajeno a la vida de Dios. Oh, queridos hermanos, yo no quiero estar ajeno a esta vida que Dios ha depositado en nosotros. Ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Tenemos que orar, Señor, ablandece mi corazón. Señor, no quita mi corazón duro. Oh, quiero ser una persona flexible. Quiero ser lo que tú eres. Quiero vivir como tú vives, Señor. Es maravilloso. El 19 dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias, para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso necesitamos crecer y ser perfeccionados en Cristo, para que realmente, dice que perdieron toda sensibilidad. Oh, y al contrario, nosotros tenemos que ser aquellos que tenemos que ser sensibles al Espíritu, para ser guiados por el Espíritu, vivir por el Espíritu y hablar por el Espíritu. Así que dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No hemos aprendido este desenfreno que tienen estas personas. Nosotros tenemos que aprender de Cristo con esa mansedumbre, esa templanza, ese amor, con esa ternura que tiene el Señor. 21 dice, si es que en verdad habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Queridos hermanos, y necesitamos que ser, como dice el 24, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos ser constantemente siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, en el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Y esa realidad es Cristo. 25 dice, por lo cual, nosotros desechando toda la mentira, tenemos que hablar verdad, cada uno con el prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Esto es maravilloso. Queridos hermanos, yo tengo que orar, Señor, yo quiero tocar a los miembros, los miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que realmente ver que somos miembros los unos de los otros. El 26 dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestra indignación. El 25, ni deis lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino fatíguese trabajando con sus propias manos en algo decente, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es maravilloso. Así que dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué versículo más rico. El 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis, ¿qué? Sellado en el día de la redención. Por eso, queridos hermanos, no es poca cosa donde hemos sido puestos. Hemos llegado a ser parte, como dijo Pedro, de este ministerio. Este ministerio es el ministerio del Espíritu, y nosotros hemos sido introducidos en este ministerio, y este ministerio dentro de nosotros. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y el 32 dice, sed bondadoso con otros,
tierno, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué versículo más rico, de verdad. Necesitamos pasar más tiempo y disfrutando, comiendo, rumiando estos versículos para que se llegue a ser nuestra misma, digamos, piel, nuestras células ahí, y nosotros podamos expresar a este Cristo. Así que vamos a repetir muchos de los versículos que hemos estado leyendo, porque es que necesitamos realmente que se nos grabe esto en nuestro corazón. Así que empezamos con el punto Romano 1 de este bosquejo tan rico, de este rico ministerio. Dice así el punto Romano: la única obra en el recobro de Dios, en el propósito y el plan de Dios, es la obra del ministerio. La obra del ministerio, a fin, dice el 12 versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es maravilloso, necesitamos la obra del ministerio. Dice en Efesios 4:12, la frase para la edificación del cuerpo de Cristo está en aposición, unido realmente a la frase para la obra del ministerio. Esto indica que la obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, nuestra meta, nuestro deseo debe ser la edificación del cuerpo de Cristo, como hemos leído, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 1. Dice, nuestra obra no consiste simplemente en predicar el Evangelio y enseñar las verdades y establecer reuniones. Todas estas actividades que son necesarias tienen como fin la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros emprendamos, que es Cristo mismo en nosotros, todo resulta a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo proclamando el evangelio a toda, dice, y predicando el evangelio a toda la creación. El 16:20 dice, y ellos salieron y predicaban en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. En Efesios, otra vez, todo esto, ¿para qué? A fin de perfeccionar. Toda la predicación, todos los creyentes, es con la meta. Dios ha puesto esos dones en la iglesia. Él mismo dice que constituyó. Por eso hay muchas que a lo mejor no funciona, que esto no va de esta manera y tal. ¿Por qué? Porque no es Dios el que lo ha constituido. Porque si es Dios el que lo levanta, Dios perfecciona por medio de estos hermanos dotados en la vida de la iglesia para perfeccionar a los santos, para la obra, y con la meta ¿de qué? De edificar el cuerpo de Cristo. Dice que el 16, el 4:16 de Efesios, que dice así, de quien todo el cuerpo, bien unido, esto es tremendo de verdad, bien unido, ¿y qué más? Dice, y entrelazado por todas las coyunturas, y dice, y el rico suministro. ¿Qué rico suministro? Dios mismo es el que suministra al cuerpo por medio de las inescrutables riquezas. Él realmente hemos llegado a ser los herederos de Dios y estamos siendo alimentados por medio del rico suministro, y ahora por medio de la función de cada miembro en su medida. Es decir, que todo el mundo que se convierte, sobre todo todo varón, todos quieren llegar a ser algo, el pastor o el diácono o algo, pero si el dedo pequeño nunca puede pretender ser el ojo, sino cada uno tenemos que funcionar conforme de cada miembro, dice, en su medida.
Y esto es lo que causa el crecimiento del cuerpo. No podemos estorbarnos los unos a los otros, sino nosotros tenemos que reposar en Cristo, descansar en Cristo, decir: Señor, fluye tú a través de mí. Señor, tú me has dado por lo menos un talento. Señor, yo quiero funcionar en este talento. Y eso es lo que causa el crecimiento del cuerpo. Dice, para la edificación de sí mismo en amor. Maravilloso. El 2. Dice: cualquier actividad que no redunde en la edificación del cuerpo de Cristo, dice que esto es una obra de división. ¿Por qué hay tantas divisiones? Y muchos no se soportan los unos a los otros. Y muchas cosas, y va y pone otro local, y venga, y otra. Y no es porque quiera levantar otro testimonio, sino porque realmente no nos soportamos. Y eso no puede ser. Así que el cuerpo de Cristo es una obra. Dice que si no es realmente redunda para la edificación del cuerpo de Cristo, esto trae división. Y no estamos a favor de la obra del ministerio. Así que nosotros todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, todo lo que respiremos, todo lo que comamos, todo lo que podamos ver, que sea el Señor mismo en nosotros. Señor, sé tú en mí. Tú eres el aire que yo respiro. Señor Jesús, yo no quiero hacer nada por mi propia cuenta. Aún yo quiero estar sujeto al cuerpo, los miembros unos a los otros. Maravilloso. El 3. Dice: la obra del ministerio tiene una sola meta: edificar el cuerpo de Cristo. Y eso lo hemos dicho en el versículo 16, de que todo el cuerpo bien unido y entrelazado, por medio de las coyunturas, es lo que causa el crecimiento. Y esto todo se hace en amor, funcionando realmente los miembros. Letra B dice: las personas dotadas, que se menciona en el versículo 11, tiene un solo ministerio, a saber, ministrar a Cristo. Hermanos, estos hermanos están para ministrar a Cristo. Ahora veremos. Dice: ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Este es el único ministerio en la economía del Nuevo Testamento, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, es edificar el cuerpo de Cristo. Por eso dice lo que leíamos al principio: por lo cual, teniendo nosotros este rico ministerio por la misericordia de Dios que hemos recibido, no nos desanimamos, al contrario, somos alentados, somos animados. Oh Señor Jesús, qué bueno y qué rico. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me reviste de poder, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermano, qué maravilloso de que Dios pueda venir a nosotros y nos tenga por fiel y nos ponga en el ministerio. Para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. 1. A través de los siglos, todos los que han servido al Señor y han ministrado a Cristo por el bien de la edificación del cuerpo, dice que tenían diferentes ministerios que formaba parte del único ministerio del Nuevo Testamento. Y si puede haber muchos ministros, pero un solo ministerio, el ministerio del Espíritu que fluye a través de cada uno de estos ministros. Maravilloso. Dice 2 Corintios 4:1, que lo hemos leído: este ministerio que hemos recibido, nosotros no nos desanimamos, al contrario, nos alentamos. Dice en 2 de Timoteo 4:5, dice: pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, sufre el mal y haz obra de evangelista y cumple con perfección tu ministerio. El 11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, dice, porque me es útil para el ministerio. ¿Ve? Qué maravilloso, hay un ministerio. Qué maravilloso de que todos hayamos sido puestos en este rico ministerio y cada uno tengamos una función. Pero nuestra función es la función del Espíritu, que es edificar el cuerpo de Cristo. No hay otra meta, no hay otro deseo de edificar el cuerpo.
2. El cuerpo es edificado por un solo ministerio, el único ministerio del Nuevo Testamento. Y dice en 2 de Corintios también de que este ministerio ha sido puesto en nosotros. Señor Jesús, viene otra vez aquí repetido el versículo este de no nos desanimamos. Así que qué bueno de que nosotros realmente estamos puestos en esta persona viviente. Él nunca estaba desanimado, él nunca estaba atribulado, de cierta manera, claro, pero él sí se compadecía de las multitudes. Oh, este Cristo que tenía una ternura, él vivía supliendo, cuidando, siempre estaba atento. Oh, porque es que él no había venido para otra cosa, sino para vivir al Padre, expresar al Padre y llegar a dejarnos este rico modelo que él nos dejó para que ahora nosotros andemos en sus pisadas. Qué maravilloso. Señor Jesús dice que a fin de perfeccionar a los santos. Qué bueno de que hoy nosotros podamos orar, Señor, si yo quiero hacer algo, Señor, yo quiero ser perfeccionado para que realmente pueda yo ser útil en el cuerpo de Cristo y pueda ser para la edificación. Todo lo que las personas dotadas haga como la obra, deben de tener como fin la edificación del cuerpo. Todas estas personas dotadas, como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, son los que perfeccionan a los santos para que realmente la iglesia pueda ser edificada, a fin de perfeccionar, para que la iglesia pueda ser edificada. Esto es muy animante. ¿Por qué? Porque por medio de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, necesitamos ser bien unidos y entrelazados para que realmente pueda haber el crecimiento, que es lo que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. La letra C dice: la obra del ministerio de edificar el cuerpo de Cristo no es llevada a cabo directamente por las personas dotadas, sino por los santos, los hermanos. Cuando digo los santos, son los hermanos vivientes. Dice que han sido perfeccionados por ellos, Señor Jesús. Y Él mismo, qué maravilloso de que estos dones fueron puestos por Dios mismo. Él mismo fue el que constituyó a unos apóstoles y profetas para perfeccionar, no para enseñorearse, no para decir yo soy, sino que no es nada, sino que es Cristo a través de cada uno de nosotros, y todo esto es con un fin de perfeccionar a los santos, para que después todos esos santos bien entrelazados, bien unidos, podamos ser edificados los unos a los otros en amor. Dice que la obra del ministerio incluye tanto a los santos perfecciona como a los santos perfeccionados. Es decir, todos somos hermanos, pero tenemos distintas funciones. Pero tanto los hermanos que perfeccionan como los que estamos siendo perfeccionados dice que es uno solo. Así que es maravilloso. Por eso el versículo del 11, el Señor lo repite aquí también, lo repetimos muchas veces, porque Él es Dios mismo el que pone. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos realmente ser aquellos que funcionamos, que somos animados, que somos alentados, que somos realmente llenos de esta vida maravillosa que es Cristo mismo en nosotros. Voy a si termino el punto Romano 1 y hacemos un paro en el punto Romano 2. Dice: las personas dotadas perfeccionan a los santos para la obra del ministerio por medio de la impartición divina. Ellos son los que imparte esta impartición divina al nutrirlo conforme al árbol de la vida, el suministro de vida para el crecimiento en vida, En Génesis 2:9 vemos, dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista.
dice, y bueno para comer. Y también en medio del huerto, dice, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que tenemos un árbol de vida. Hay otro árbol, pero nosotros hoy queremos comer del árbol de la vida. 1 Corintios 3:2, dice, y os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo. Pero, dice aquí el apóstol Pablo, dice, pero ni siquiera sois capaces ahora. Oh, que eso no pueda ocurrir en nosotros. Nosotros tenemos que tener un corazón abierto para recibir al Señor. Pablo dice aquí, dice en 3:6, yo planté, Apolo regó, ¿pero qué? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí lo importante, hermano, que es Dios el que hace todas las cosas. Si Dios no es el que edifica, en vano trabajamos los edificadores. A fin de que nosotros podamos ser perfeccionados, tenemos que prestar atención a la vida y a la función, y en la manera en la que nosotros podemos ser perfeccionados, completados, equipados y abastecidos. Es que crezcamos en vida y lleguemos a ser diestros en nuestra función. Dice que unos versículos, Efesios 4:11, él mismo uno dio apóstol y eso, ¿no? Lo hemos leído anteriormente. Y el 4:12 que dice también, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y dice el 13, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y a fin de que lleguemos todos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, dice de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Con todo esto, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza, por medio de las artimañas de los hombres con astucia, con mira a un sistema de error, sino que nosotros tenemos que estar asidos a la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo, dice aquí. Así que es maravilloso. Y nosotros, dice que nosotros todos, dice nosotros, de quien todo el cuerpo, bien unido y bien entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro y la función de cada miembro, en su medida causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Maravilloso. Así que, queridos hermanos, tenemos aquí el punto Romano 2. Vamos a parar un poquito y entonces, cuando comencemos, daré un número de teléfono y un correo para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros y enviaremos un Nuevo Testamento que estamos enviando y unos libros. Así que paramos unos minutos. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Amén, gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí de nuevo y como siempre, después de este paro, damos el teléfono nuestro y el correo electrónico para enviaros ese Nuevo Testamento versión recobro que tiene 9.500 notas. Bueno, es un Nuevo Testamento de estudio que aún cada libro, desde Mateo hasta Apocalipsis, cuando comienza, te trae un bosquejo de todo el tema del libro, tanto de Mateo como Apocalipsis, como Primera de Juan, todo. Te viene quién lo escribió, dónde fue escrito, bueno, algo maravilloso. Así que podéis pedirlo, también los libros, al número 951-094-888, 951-094-888 y también Evida 4, el número evida4@gmail.com y os lo enviaremos gratuitamente sin compromiso ninguno. Si no os ha dado tiempo, vais conduciendo y no podéis coger estos datos, también por la tarde en Estudio Vida, a las 6:30 y a las 11 de la noche que sale, ahí damos este mismo número de teléfono y también este correo electrónico. Así que seguimos comenzando hablando en cuanto a este rico ministerio. Y ahora venimos a la segunda parte y vamos a comenzar hablando cuál es la meta y el deseo de ese perfeccionamiento. Y todo es para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Y dice así el punto Romano 2. Al hacer la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos llegar a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿A un hombre de qué? Dice, de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé si tú has leído antes este versículo y has podido ver esto, pero esto es maravilloso. Queridos hermanos, un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura. Nosotros tenemos que orar. Muchas veces no tenemos realmente de qué orar y cuando oramos nos vamos por los cerros de Úbeda, se nos va la cabeza. Pero si nosotros tenemos que orar la palabra, cuando oremos, Señor, hazme un hombre de plena madurez. Oh, Señor Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, crece en mí. Tenemos que orar de esa manera. El 13 es el que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez. Señor Jesús, nosotros necesitamos llegar a hacer esto, a la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. Nosotros como creyentes en Cristo, nacimos en la unidad del Espíritu. Cuando nosotros nacimos, dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice que es la unidad de la realidad. Pero nosotros ahora, hermanos, dice que necesitamos avanzar hasta que lleguemos a la unidad de la práctica, a la unidad de nuestro vivir en términos prácticos. Y está el versículo, dice, el 3:6 de Juan, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 4:3 dice, diligente, Efesios 4:3, dice que nosotros tenemos que ser personas diligentes, ¿en qué? En guardar. Ya la unidad la tenemos. Lo que tenemos es que guardarla. Es maravilloso. Dice, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Del vínculo de la paz. Y dice el 13, hasta que todos lleguéis, lo hemos visto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Así que a un hombre de plena madurez. Eso es lo que realmente el Señor desea en cada uno de nosotros. La palabra lleguemos, en el versículo 3, esto nos indica que requiere un proceso para que lleguemos a la unidad de la práctica de la fe. Dice que la unidad en realidad es el inicio y la práctica es el destino final. Perdón. Eso es lo que nosotros realmente necesitamos, llegar a la práctica. Oh, y necesitamos orar. Señor Jesús,
quiero guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy rico. Dice que la unidad en la práctica es la unidad de la fe. Eso lo leemos en el versículo 13, como lo hemos dicho antes. 1. La fe no se refiere a la acción de creer, sino a las cosas que nosotros creemos, como la persona viviente de Cristo, esta persona divina de Cristo y su obra redentora efectuada en nuestra salvación. Esa es nuestra fe, esa es nuestro creer. Hoy nosotros creemos en una persona viviente, en una persona que realmente ha hecho una obra redentora, nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha desinfectado, y ahora Él mismo viene y se deposita dentro de nosotros y se sopla en nosotros, y Él mismo llega a ser nuestra salvación. Dice en 1 de Timoteo 1:19, dice, manteniendo la fe con una buena conciencia, desechando, dice, las cuales naufragaron. Dice, en cuanto a la fe, dice que algunos naufragaron, dice que se fueron. También el 6:10 dice, porque raíces de todos los males es al amor al dinero, lo cual, persiguiendo a algunos, ¿qué ocurrió? Dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Así que, queridos hermanos, nosotros, nuestro afán tiene que ser de que Cristo crezca en nosotros. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 6:12, tú, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuisteis llamado habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Qué versículo más rico. El 6:21 dice, el cual procesando a algunos se desviaron en cuanto a la fe, así que la gracia sea con vosotros. Estos versículos del apóstol Pablo son muy animantes. En Judas dice, poniendo toda diligencia, escribiéndoos acerca de vuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitido a los santos una vez para siempre. Nosotros tenemos que luchar, por esta fe que hay en nosotros. Señor, que mi fe no decaiga. El Señor Jesús le dijo a Pedro, mira, yo he visto, así estaba allí con sus discípulos, he visto a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Dice, para zarandearos como realmente el viento zarandea al trigo. Pero el Señor le dice, pero confiad, yo he rogado para que vuestra fe no se debilite, no decaiga, sino que crezca. No que no van a venir zarandeos, van a venir muchos zarandeos como el viento zarandea al trigo. Pero qué maravilloso de que nuestra fe no decaiga. Necesitamos ser aquellos que realmente mantenemos nuestra fe. Dice que la especialidad de la iglesia es la fe. En la vida de nosotros de la iglesia tenemos una sola cosa que es especial, la fe. Nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Cristo dice que la fe vino por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Cristo es nuestra fe. Hay mucha gente que dice, a mí me dicen mucho, me dice, yo es que no tengo fe. Dice, claro, tú no puedes tener fe. Es que la fe es una persona viviente. La fe es Cristo mismo. Tú recibes a Dios y vas a recibir la fe. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Así que la fe, la cual se compone de qué? De lo que creemos. En cuanto a la Biblia, Dios, Cristo, la obra de Cristo, la salvación y la iglesia, todas estas cosas es la fe. En Judas dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, qué maravillosa. Dice nuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Señor, enséñanos a orar, como dijo los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Qué bueno. La unidad en la práctica es también la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Dice aquí el versículo 13, hasta que todos lleguemos. Perdona que esté
repitiendo tanto este versículo, pero es que necesitamos rumiarlo hasta que todos lleguemos. Tenemos que orar, Señor, yo quiero llegar. Quiero llegar a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Yo quiero ser un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué oración más rica y más maravillosa. 1. El pleno conocimiento del Hijo de Dios dice que es la aprehensión de la revelación acerca, amén. Dice para experimentarlo, para experimentar a este Cristo maravilloso. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración. Él pudo tener esa fe. Tú tienes. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice que la unidad de la fe depende completamente del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Por eso nosotros necesitamos orar, Señor. Pablo oró, Padre, no ceso de orar por cada uno de los efesios, para que tú le des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Dios, en el pleno conocimiento de Dios. Es decir, Pablo oró estas palabras también. En este mismo libro, en el capítulo 1, dice en el conocimiento del Hijo de Dios. Solamente, hermano, cuando nosotros tomamos a Cristo como el centro y fijamos nuestra atención en Él, es cuando podemos llegar a la unidad de la fe. Debido a que solo en el Hijo, dice, debido a que solo en el Hijo de Dios nuestra fe puede ser una, a la unidad de la fe, Señor Jesús. Maravilloso. Dice Juan 20:31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Gálatas 1:15, dice el apóstol Pablo cuando empieza a dar aquí su testimonio, dice, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y dice el 16, dice 1:16, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciase con el Evangelio entre los gentiles. Dice, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Qué maravilloso. Por eso él pudo decir en 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que vivo ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor Jesús. Apocalipsis 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios, el Gálatas, Dios envió a vuestros corazones, dice, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, como diciendo, papaíto. Oh, qué maravilloso y con qué ternura Él envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Queridos hermanos, ojalá nosotros podamos orar estas cosas. No quise saber nada, no quiero historia, no quiero chismorreo, no quiero crítica, no quiero esto ni lo otro. Yo quiero realmente hablar para la edificación. Dice que dijo el apóstol Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, si hemos llegado a la unidad de la práctica, nosotros debemos asirnos a la verdad en amor, a fin de que podamos crecer en todo a la medida de la cabeza, que es Cristo. Esto lo dice en el versículo 15, cuando que dice, sino que asido a la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Amén, qué bueno. La unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Dice que denota tanto el hombre de plena madurez como la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura de la plenitud de Cristo. Ya hemos leído antes este versículo, del versículo 13, ¿verdad?
Señor Jesús. Uno dice, llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios es llegar a un hombre de plena madurez y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos y hermanas, dice que para ello nosotros necesitamos crecer en la vida divina. Tenemos que orar, Señor, crece en mí. Oh, que mengue todo mi yo. Señor, crece tú en mi vida. Señor Jesús, dice el 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeando por todo viento de enseñanza las artimañas de los hombres con astucia, con mira a un sistema de error, sino que nosotros tenemos que asirnos, como dice el 15, asirnos a la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. El 2. Un hombre de plena madurez es un hombre completamente crecido. Dice, se necesita la madurez para tener la unidad en la práctica. El 3. La plenitud de Cristo es el cuerpo de Cristo, el cual tiene una estatura con una medida, como dice en Efesios 1:23, dice, la cual es su cuerpo. Este versículo para orarlo es maravilloso, la cual es su cuerpo. Dice que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué bueno, qué maravilloso, hasta que todos lleguemos. Por eso necesitamos realmente de que Cristo crezca en nosotros. Hoy la iglesia dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entramos ya en el punto Romano, 4 minutos. Y ya vamos a entrar al punto Romano 3, ya me están avisando que tenemos que terminar. Bueno, en Efesios 4:17-32 dice que Él nos da un cuadro de una vida que podemos llevar a cabo, el ministerio de edificar el cuerpo de Cristo, que ya lo leímos al principio. Tenemos que ser, dice, esto pues digo, dice Pablo, dice, pido y testifico en el Señor que ya no andéis, dice, no andéis como los gentiles, que todavía anda en la vanidad de su mente. Hay un versículo donde Pablo dice, levántate, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros somos creyentes, pero andamos todavía en el mundo, entre los muertos. Pero dice, tú que duermes, no que estás muerto tú con ellos, como ellos, no, sino que vive en la vanidad de tu mente. Pero vuélvete al Espíritu, dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así que dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, dice que tenía y estaba ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Pero dice, los cuales que después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Así que en cuanto a la pasar la manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre, que se van corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, sino que, ¿qué? Dice que os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que necesitamos realmente ser aquellos que vivimos y expresamos a Cristo. Así que ninguna palabra, dice el 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sin que, queridos hermanos, nosotros necesitamos realmente consagrarnos al Señor y vivir conforme al Espíritu. Como dice en Romanos 12:1, no os conforméis, no os amordéis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, con un propósito para comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es Dios. Así que necesitamos vivir esta vida en el pleno conocimiento de Dios, creciendo en el Señor,
a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Y leo ya el himno este que siempre termino al final, y hoy voy a hablar del 411, que habla siempre que nosotros tenemos que funcionar, no individualmente, sino en el cuerpo para la edificación. Dice, sirve y obra en el cuerpo, como el Señor nos indicó, que su meta es el cuerpo, acatemos tal visión. Sirve y obra en el cuerpo, nunca en forma individual. Como miembro en el cuerpo, sirve en forma corporal. Él nos dio vida como miembro, no de forma individual. Prosigamos al servicio, todos en mutualidad. Hoy somos las piedras vivas, una casa para Dios, siendo un sacerdocio santo, armonioso en su labor. La 4 dice, solo así edificado puede un miembro ministrar. Es la base del servicio del carácter corporal. Si nosotros servimos en el cuerpo, hallaremos provisión. Separado o aislado, moriremos sin función. A servirle en el cuerpo, su riqueza nos dará. Funcionando como miembro, Cristo en pleno se verá. La última, Cristo solo a la cabeza ha sido. Creceremos en unión, nos dará el suministro para el cuerpo en comunión. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por estar este tiempo aquí escuchando y disfrutando de esta palabra tan rica, y muy agradecido también a los hermanos que nos permite de poder compartir. Así que el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos de 10:30 de nuevo con este programa Verdad y Vida. Así que el Señor os siga fortaleciendo, creciendo y llegando a la unidad de la fe para la edificación del cuerpo de Cristo.